hemos vivido toda la vida con la inflación. Eh, por ahí hasta nos resulta común. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profe, lo escucho. Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Bien. Yo en el año 2000 estuve en Estados Unidos y me sorprendía que los precios no subían. Y con la gente amiga que charlé en ese mes que estuve, me decían que si por ejemplo alguna empresa subía sus precios, ellos dejaban de comprar esa marca y la cambiaban. Y no la compraban más por ahí esa marca. Es decir, fíjense lo que es. 3 o 4 personas con las que hablé dijeron, no la compramos más esa marca. Entonces, yo puedo decirles que en la inflación hay 3 patas sobre las que actúa la inflación, o que produce la inflación. En una de las patas está el gobierno, que a través de su emisión monetaria produce la inflación. Es decir, cuando el gobierno le da la máquina, la inflación sube muchísimo. Por ejemplo, todos critican a Cristina Kirchner por la gran emisión monetaria que hubo durante su gobierno. Pero muchos no han visto la emisión monetaria que hubo durante el gobierno de Macri. Lo que pasa que, bueno, en el gobierno de Cristina Kirchner, ¿qué pasa? Los billetes de 100 se terminó, ojo, desde Menem hasta el gobierno de Néstor Kirchner, o el primer gobierno de Cristina, se emitieron todos los Rocas de 100. Y después se emitieron los Evita. Entonces parecía como que había plata por goleada. Pero en la emisión que produjo Mauricio Macri durante sus 4 años, fue tan impresionante como o más impresionante que el gobierno de Cristina Kirchner, con los billetes de 500 y los de 1000. Y bueno, y el año pasado, por la pandemia, porque el gobierno no tenía dinero, la emisión que hubo de dinero o de billetes durante el 2020 también fue muchísima. Pero pensemos que estábamos en una pandemia, pensemos que no nos daba crédito nadie porque estábamos en default, pensemos que todos los gobiernos del mundo le dieron a la máquina. Por ejemplo, Estados Unidos, 9 billones de dólares, billones, no millones, billones de dólares. Y también la Comunidad Económica Europea también emitió muchísima cantidad de euros. Entonces, bueno, fíjense, también eso provoca inflación.
Y sobre todo nosotros, por ejemplo, Estados Unidos, ¿por qué no sufre tanto la inflación? Porque esos billetes los compramos todos los países del tercer mundo. ¿Mm? Es decir, que no quedan en el mercado norteamericano esa cantidad de billetes que producen, ¿Mm? Sino que la reparten a todo el mundo. Entonces, por eso no se crea y no se produce la inflación. ¿Mm? Mientras que los pesos argentinos no los quiere nadie, entonces quedan acá en el país y para colmo los argentinos por ahí tampoco los queremos. ¿Mm? A diferencia de los chilenos y a diferencia de los brasileros, que sí son más nacionalistas y cuidan más su peso. ¿Mm? Eh, bueno, entonces el gobierno con su emisión monetaria provoca inflación. La otra pata o el otro actor importante, ¿quiénes son? Los empresarios. ¿Mm? Los empresarios también crean inflación. ¿Cómo la crean? Con la subida de los precios. ¿Mm? Eh, los empresarios al dólar ya le pusieron que tenía que estar a 200 pesos y bueno, hasta que no llegue a 200 pesos el dólar, van a seguir subiendo los precios. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué ocurre? También ellos provocan inflación a través del alza sostenida de los precios, de la mercadería. ¿Mm? Eh, hablando esta semana, el miércoles, con un gerente de Carrefour, ¿Mm? eh, ¿qué le dije al gerente de Carrefour? Están salados los precios. ¿Mm? Le digo, has remarcado muchísimo los precios, no puede ser, me voy a ir a otro lado. No, ¿cómo te vas a ir a otro lado? Esto, el otro. Me dice, ¿no sabes? ¿Has visto que las góndolas las tengo vacías del supermercado? Sí, le digo. Bueno, las empresas no nos proveen de mercadería y por lo tanto, si queremos mercadería, con precios mucho más caros. Bueno, ahí lo ven, chicos. Es decir, y ojo, me lo dijo una persona que está en la cadena. ¿M? Está en la cadena. Es un intermediario entre la empresa y el consumidor. Y también él le remarca un tanto por ciento esos precios. Entonces, las empresas que producen también con sus precios provocan inflación. ¿M? Eh, y la tercer pata, que yo creo que también provoca la inflación, ¿Mm? La tercer pata es los consumidores. ¿Mm? Los consumidores. Eh, nosotros también influimos como consumidor en el aumento de los precios. ¿Por qué? Voy a dar dos ejemplos. Ah, hace unos años atrás, eh, el precio de la harina del trigo subió muchísimo porque había habido problemas en las cosechas en distintas partes del mundo y, y el precio del trigo subió muchísimo. ¿Mm? Eh, ¿Qué ocurrió? En Italia, los italianos, ¿qué es lo que más consumen? Consumen pastas, consumen pizza, ¿m? Y por lo tanto aumentó muchísimo el precio de esos productos, pero muchísimo. ¿M? Y
los consumidores italianos que le dedican gran parte de su dieta a estos productos, ¿qué pasa? No, bajaron el consumo. ¿Mm? Dejaron de consumir. Entonces, al dejar de consumir, eh, ¿qué pasa? Los molinos, o los distribuidores de la harina vieron que se empezaban a estoquear con la harina, ¿m? Y que la harina no salía. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los italianos y nosotros? La diferencia entre los italianos y nosotros es que ellos tuvieron una Segunda Guerra Mundial. Entonces pasaron hambre, muchachos. Y bueno, eso los padres se lo transmitieron a sus hijos y de sus hijos a sus nietos. Y bueno, y ellos no consumieron o consumieron mínimamente pastas, ¿no? O los derivados de la harina. Entonces, ¿qué ocurre? Tarde o temprano, los precios de la harina bajaron. ¿Mm? Pero bajaron ¿por qué? Porque todo el pueblo dijo no consumimos, o la gran mayoría del pueblo no consumimos. ¿Qué pasa con nosotros? Los productos escasean o aumentan y nosotros todos salimos a comprar. ¿Ah? Y compramos más. Y por lo tanto provocamos una escasez del producto. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace la persona que comercializa? Ah, acá están consumiendo más fideos. Bueno, eh, voy a aumentar el precio, porque yo no tengo tantos fideos. Entonces los pocos fideos que tenga los voy a vender más caros. Entonces, ¿qué ocurre? Como saben que va a haber compradores, ¿m? Aumentan los precios. Entonces, tarde o temprano estamos pagando por un paquete de fideo el doble de lo que salía hace 2 meses. ¿M? Entonces, nosotros como consumidores estamos cometiendo errores. ¿M? Es decir, la sociedad argentina no está, el consumidor no está formado. ¿M? No sirve que 10 consumidores, 100 o 1000 o 2000 o póngale 3 millones de consumidores o 10 millones de consumidores, no consumamos. Es decir, para que esto se sienta, 30 millones de consumidores no deben consumir. ¿Mm? ¿Entienden? Y ahí vamos a hacerle ver a los empresarios y a los supermercadistas y todo lo demás que con nosotros como pueblo no se juega. ¿Mm? Entonces, y eso yo lo que creo que está arraigado en Estados Unidos, ¿no? Y está arraigado en la Unión Europea. ¿Mm? Entonces, allá los empresarios no se hacen los vivos, ¿no? Porque tarde o temprano eh, el consumidor, eh, como es, le provoca daño. ¿Y cómo le provoca daño? El no consumir. ¿Mm? Eh, ¿Me quedó claro con todo lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. y voy a dar la última perlita, el último comentario que voy a hacer, y se lo dejo para ustedes. Por ahí en las reuniones con mis amigos, que muchos son empresarios, eh, cuando sale el tema, yo le digo a mis amigos, todos ustedes tienen sus productos que venden a precio dólar. O si no lo tienen a precio dólar, tarde o temprano
si ese producto en Estados Unidos sale $5, ellos lo van a vender acá al correspondiente cambio a $5. Y pugnan por tener los $5. ¿Mm? Pero ¿qué ocurre? Lo que ustedes le pagan al trabajador lo dejan en peso. Todos los precios acá en la Argentina, su equivalente, por ejemplo, voy a la Unión Europea, a cualquier país, compro un café instantáneo, ¿ah? Y ese mismo café lo compro acá, y el equivalente en euro sale mucho más caro acá en Argentina que en un país de la Unión Europea o de Estados Unidos, en su equivalente en dólares. Pero los sueldos de los empleados lo pagan en pesos y eso no lo llevan a dólares, ¿no? Ya que dolarizamos, que ya toda la economía, todos los productos están dolarizados, bueno, yo también les pido a ellos que dolaricen los sueldos, ¿no? Pero no lo quieren hacer, ¿no? Es decir, para sus productos sí, pero para los sueldos de los empleados no, ¿no? Y esa es la gran crítica que yo les hago a los empresarios, ¿no? Eh, Ojo, y lo que yo creo, y esto pasa también, está pasando a nivel mundial, ¿no? Ojo, no es solo de la Argentina lo que le acabo de decir. Es decir, en Argentina se ve peor, pero por ejemplo, eh, los sueldos, eh, por ejemplo, en España, hace 10 años el sueldo mínimo era 1.000 euros. Hace 2 años pregunté a una persona que vive en España y dice, mira José, han bajado las horas de trabajo y por lo tanto te están pagando 500 euros. 500, 400 euros. Es decir, que ¿qué se está viendo? Que en los últimos años los sueldos van para atrás. ¿Mm? En la mayoría de los países. ¿Mm? Entonces, bueno, eh, yo creo que ahí se equivocan. ¿Por qué? Porque si el consumidor pierde poder adquisitivo, va a consumir poco. ¿Mm? Y, y consume menos. ¿Mm? Bueno, eso es lo que les quería hacer, esa reflexión, que la hago a mis amigos que son empresarios, que pugnan por tener sus precios en dólares, pero a sus empleados les pagan en pesos y no quieren llevar el equivalente de lo que vale, lo que gana el mismo trabajador en Estados Unidos o en Europa. ¿Mm? Piensen ustedes que el sueldo mínimo que se tendría que estar pagando acá, según el dólar oficial, sería 92.000 pesos. ¿Cuántos de ustedes están trabajando, tienen un sueldo, ¿no? Y me van a decir que ganan mucho menos que los 92.000 pesos que acabo de mencionar? Ojo, de partida 92.000. Eh, Porque acá ese es el dólar oficial. Acá todos los productos están a 150. ¿Mm? A un dólar equivalente a 150. ¿Mm? Bien, eso también crea inflación, ¿Mm? Que es provocada por el gobierno, por los empresarios. ¿Mm? Estamos, eh, es decir, por nosotros, que no nos hacemos respetar como consumidores. ¿Mm? Y es la reflexión que les dejo para
empezar a ver el tema de inflación. ¿Estamos? Comparto pantalla. Gracias, Podría, profe. podría seguir hablando, tengo millones más de ejemplos sobre inflación, ¿ah? Y de los comportamientos en los mercados, pero bueno, vamos a ir a desarrollar el tema teórico de inflación, ¿sabes? Eh, comparto pantalla. No, para. Esperen que apreté el botón no correspondiente. Bien, ahora ya estamos. Eh, ¿Ahí ven la pantalla? Se la voy a agrandar Profe, un ¿eso poco. está en el aula virtual? Sí, profe. ¿Cómo? ¿Eso está en el aula virtual, lo de inflación, o no lo ha mandado ese archivo? Este está en el aula virtual y está En el correo. yo lo mandé hoy. En el correo Ah, se los mandé hoy. He mandado en el correo de hoy, completé el apunte de descuento, le agregué unos gráficos para que ustedes lo tengan y una demostración y le he subido inflación también. Así que ahora en el correo se los mandé con el link. bueno, gracias. No, de nada. El de inflación estaba completo, entonces por eso se los mandé rápidamente. ¿Ah? Bien. Bueno, ¿lo ven el...? Sí, profe, se ve. Bien. Sí, profe, se ve. Bueno, ¿subo más la letra o lo dejo ahí? Bueno, Sí, un poquitito más. agrandamos. Bien. ¿Qué es la inflación? Es el alza sostenida de los precios y se mide con números índices. Entonces, la inflación es el alza sostenida de los precios y se mide con números índices. En el periodo inicial, a partir del cual realizo las comparaciones, expresado en meses o años, le corresponde un índice I0. En el periodo de evaluación le corresponde un índice I1. ¿Mm? Se define a la tasa periódica de inflación como el cociente entre el índice del periodo de evaluación I1 y el índice del periodo inicial I0 menos 1. Entonces, la tasa de inflación se expresa con una H, es igual a que a I1 sobre I0 menos 1. ¿Mm? ¿Está claro? Bien. Donde I1 y I0 son índices. El factor de indexación se define. ¿Mm? Acuérdense, nosotros tenemos el factor de capitalización, que es 1 más I, ¿o no? ¿Qué otro factor tenemos? El de actualización. Muy bien, ¿y a qué es igual? A 1 menos D. Muy bien. Factor de actualización, 1 menos D. Y el factor de indexación, 1 más H. ¿Mm? Y el factor de indexación es igual al índice del periodo 1 sobre el índice del periodo 0. ¿Estamos? La tasa periódica de inflación puede ser, es decir, esta H, ¿cómo puede ser? Positiva, cero o negativa.
Si h es mayor que 0, ¿qué implica si h es mayor que 0? Que I1 es mayor que I0. Entonces hay inflación. El número que está en el numerador es más grande que el del denominador. Entonces, h va a ser positiva, hay inflación. Si I1 es igual a I0, ¿ah? Esto va a dar 1, porque los números son iguales. Menos 1 es 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay estabilidad. Hay estabilidad cuando la tasa de inflación es 0. Y cuando I1 es menor que I0, I1 es menor que I0, la inflación es negativa. La inflación es negativa. ¿Y cómo se llama a este proceso? Se llama deflación. Me acuerdo cuando en cuarto año de la universidad estaba y tenía la materia economía, una de las contadoras que daba, o licenciado en economía, no me acuerdo qué era, esa profesora, que era esposa del decano de ciencia económica, sabía muchísimo esa mujer, muchísimo, yo aprendí muchísimo de ella. Dijo, esto fue en 1989. 1989. Lo más perverso es la deflación. No tanto como la inflación. Es decir, la inflación es menos o crea menos problemas que lo que crea la deflación. Nosotros, como nunca habíamos vivido un periodo deflacionario, o yo en mis años no había vivido un periodo deflacionario, pero sí tuve un periodo de inflación y muy grande como la de Alfonsín, no lo entendí. A los pocos años, sí entendí lo que me dijo mi profesora. A los 5 años o 4 años, entendí lo que había querido decir la profesora. ¿Cuándo hubo deflación en la Argentina? ¿En qué gobierno? ¿En el gobierno de Néstor? No, en el gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Ah? En el gobierno de Menem hubo deflación. Estaba el 1-1. En el 1-1. Los primeros 4 años del 1-1 o 5 años fueron buenos. Y después vino la masacre. No los 4 años, ojo. 3 años habrán sido buenos. ¿Y qué pasó? Que las empresas vendían sus productos por debajo de los costos. Porque no vendían nada. En ese 1-1. Entonces, ¿qué ocurre? Hubo una destrucción industrial impresionante en la Argentina. Y un gran desempleo. Que ojo, ese gran desempleo yo creo que lo produjo también la pandemia el año pasado. Ojo, no solo en la Argentina, a nivel mundial. Pero yo creo que, bueno, yo creo que en el periodo de Carlos Menem, en el 1-1, la destrucción de los puestos de trabajo fue impresionante. Y toda la gente que recibía la indexación, que recibía, ¿cómo es? La indemnización por haber sido
echados en sus trabajos, ¿qué pasa? Florecieron los ciber en ese tiempo, los ciber, la ferretería, ciber, ferretería y ¿cómo era? Que alquilaban películas. ¿Eh? Fue una cantidad que se abrieron, pero impresionante. ¿Eh? Y bueno, esa gente fue descapitalizándose de a poco y bueno, fue cerrando. ¿Eh? ¿Por qué? Porque había muy poca plata en la calle. ¿Eh? Bueno, ahí volví. Ah, perdón. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a aceptar. Ahí me di cuenta de que lo que había dicho la profesora era muy cierto. ¿Mm? Que la deflación provoca es decir, la deflación es cuando la inflación es negativa y provoca eh, una gran destrucción de los puestos de trabajo. ¿Alguien más quiere entrar? No saben, creo que había gente que quería entrar. Esperemos un minuto. Bueno, sí, fue tremendo. También proliferaron en ese tiempo todo por un peso, ¿se acuerdan? Es decir, no sé lo que se acuerden que temen. Hubieron, hubieron muchísimos negocios de todo por un peso, que eran productos que se traían de Asia, es decir, de China, de Indonesia, de Malasia, ¿ah? De los países asiáticos. Y bueno, y ellos vendiéndolo a un peso ganaban plata. ¿Cuánto lo comprarían los empresarios allá? ¿Mm? Eh, a 10 centavos de dólar, seguro. Eh, bueno, seguimos. Comparto pantalla. Parece que no entra más nadie. Bueno, por ejemplo, dice, determine la tasa de inflación de marzo del 2020, si los índices de inflación fueron el 28 del 2, 1,67, y 31 del 3, 1,72. Entonces, la inflación de marzo, ¿a qué va a ser igual? Al índice de marzo sobre el índice de febrero, menos 1. Entonces, el índice de marzo, ¿cuánto es? 1,72. Y el índice de febrero, 1,67. Menos 1. Entonces, sacando esa cuenta, nos da 0,0299, 4012. ¿Mm? Aproximadamente, que es una inflación del 3% mensual para marzo. ¿Mm? ¿Estamos? Siempre ustedes comparan. Si yo quiero sacar la inflación de marzo, la comparo con respecto a febrero. Si quiero sacar la inflación de agosto, la comparo respecto a julio. ¿Mm? Al mes anterior. ¿Estamos? Es decir, ¿qué comparo? El índice de agosto respecto al índice de julio. ¿Estamos? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, Bien, profe. perfecto. El que se toma como referencia el I0 sería el mes anterior. Si yo quiero sacar la tasa de inflación
la tasa de inflación del primer trimestre del año. ¿Qué van a colocar ustedes? Marzo con enero. No, marzo con diciembre del 2020. Ah, ok. Sí, Porque vos, enero. enero, febrero, marzo. Exacto, exacto. Entonces comparás la I de marzo con respecto a la I de diciembre del 2020. ¿Entendido? ¿Lo entendieron todos? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. Bueno, vamos de nuevo. No, profe, disculpe, ¿por qué con diciembre del 2020? Si no estamos viendo la inflación que se produjo en marzo del 2020. No, yo te pregunté, la inflación, yo te dije, ¿cómo se determina la inflación de el primer trimestre del 2021? Ponele que Ah, ya, bien, entendí. Gracias. ¿entendés? Sí, sí, sí. Te lo referencié ahora. Ponele que dentro, siempre, ojo, hay otra cosa que quiero decirles. Siempre ustedes van a conocer el índice de inflación de un mes, ¿ah? Siempre atrasado, porque más o menos los índices de inflación están entre el 10 y el 15 del mes siguiente, ¿ah? El de marzo, ¿cuándo se va a dar? Entre el 10 y el 15 de abril se da el índice o la tasa de inflación de marzo. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, ¿Ah? profe, Bien. sí. Pero les quise referenciar a esto, porque muchas veces ustedes, eh, al decirle el primer trimestre, no lo referencian al diciembre del año anterior. ¿Ah? Y el primer trimestre es enero, febrero, marzo. ¿Mm? Entonces, tengo que comparar el índice de marzo con el índice de diciembre del año anterior. ¿Estamos? Se comparan el último mes para determinar porque ya sería la suma de las otras dos índices, Es decir, más o menos. Edgar, mira, ahora te lo voy a colocar en la fórmula y vas a ver que lo vas a comprender mejor. Bien. Comparto pantalla. Pero es clave la pregunta que les hice. Por ejemplo, que ojo, la vamos a poder ver mejor ahora cuando desarrolle un poquito más el tema. La dejamos picando la pregunta, ya lo analizamos. Ajuste del capital por inflación. ¿Mm? Bien, ajuste de capital por inflación, también conocido como indexación. ¿Mm? Si lo quiero ajustar en un periodo, B1 va a ser igual a ¿qué? A B0 por 1 más la tasa de inflación de ese mes. ¿Mm? Si, ojo, ustedes ese ajuste del capital lo pueden hacer de dos formas. Si conocen la tasa de inflación, a través de la primera fórmula, B1 igual a B0 por 1 más la tasa periódica de inflación de ese mes. Pero si conocen los números índices, por la segunda fórmula. Es decir, el capital ajustado va a ser igual al valor que tiene ese capital, es decir, el valor de ese capital, por el índice 1 sobre el índice 0. ¿Mm? B sub 0 es el capital inicial. B sub 1 es el capital ajustado por inflación.
¿Mm? Profe, dijo que la primera fórmula, ¿cuándo la usábamos? Cuando ¿Cuando tenés conocíamos qué? la tasa periódica de inflación. Ah, gracias. Y la segunda cuando tenés los números índices. Por ejemplo, dice, determine el capital ajustado por inflación de 58.000 pesos si la tasa de inflación es del 5%. Entonces, el capital ajustado por inflación va a ser igual al capital inicial por 1 más H. Entonces va a ser 58.000 por 1 más 0,05, que nos da ¿cuánto? 60.900. Bien. Voy a dejar entrar a la persona que está afuera. Buenas tardes. Comparto pantalla. Bien. Entonces vimos que, a ver, repasando. La tasa periódica de inflación la calculamos a través de los índices. El índice donde yo quiero evaluar, del periodo que yo quiero evaluar, respecto a uno de referencia, menos 1. Y es de esa fórmula, nosotros calculamos la tasa periódica de inflación. Bien. Si nosotros queremos ajustar nuestro capital por inflación, es decir, producimos una indexación, lo podemos calcular por la primera fórmula si conocemos la tasa periódica de inflación. Y por los números índices si conocemos los números índices. Acordémonos que 1 más la tasa periódica de inflación, ¿a qué va a ser igual? A I sobre I0. Entonces, multiplicado por B0 me va a dar B1. Bien. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ajuste sucesivo del capital. Si nosotros realizamos un ajuste sucesivo del capital, ¿qué obtenemos? Que B sub K es igual a ¿qué? Al capital inicial por el factor de indexación del periodo 1, más el factor de indexación del periodo 2, más el factor de indexación del periodo 3, más el factor de indexación del periodo K. Si tengo K periodo. Si yo reemplazo cada factor de indexación por el Perdón, cociente, profe, ¿más o por? por. Gracias. Ojo, el factor de indexación es 1 más H. Eso, los factores de indexación son 1 más H. 1 más H1, 1 más H2, 1 más H3, 1 más HK. Pero acá se multiplican los factores de indexación. Gracias, profe. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Fijémonos, si yo reemplazo I1, 1 más H1 por I1 sobre I0, a este factor por I2 sobre I1, este factor es I3 sobre I2, y así sucesivamente, IK sobre IK menos 1, ¿qué pasa? I1 con I1 se va, ¿o no? I2 con I2 se va, ¿o no? ¿Lo puedo simplificar? Sí, ¿Lo profe. ven? Bien, Sí. esto es por matemática, lo podemos simplificar. ¿Y puedo simplificar el IK menos 1? Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Que B sub K va a ser igual a B sub 0 por I sub K sobre I sub 0. Este es el caso que yo les hacía ver recién. Si yo quiero calcular la inflación de los 3 primeros meses, ¿qué va a tener que ser?
I sub 3, es decir, el índice de marzo sobre el índice de diciembre del 2020. ¿Ah? Esta es la fórmula que yo me refería. ¿Y qué calculo? Voy a calcular la tasa de inflación para los primeros 3 meses. ¿Cómo saco el capital indexado para esos 3 meses? B sub 3 va a ser igual a B sub 0 por I sub 3 sobre I sub 0. ¿Mm? ¿Estamos? Profe, una Entonces, consulta. sí, ¿Se pone 3 o se pone 90? En el caso de los 90 días, ¿se pone 3 sí, como ICA? sí, se pone, en inflación se trata sobre meses, no sobre días. Genial, ¿Ah? gracias. ¿Podés Siempre sobre meses, profe. Sí, Siempre. siempre porque vos... Ojo, paren. Si yo les doy los índices de todos los días del año, vos podés calcular B sub 5, es decir, la indexación del capital para 5 días. ¿Ah? Entonces ahí no son 5 meses, son la indexación para esos 5 primeros días. ¿Mm? ¿Está claro? Depende yo lo que te dé de dato. Ah, ok. Por lo general la tasa de inflación es mensual. ¿Mm? Pero yo en un problema te lo puedo dar los índices por día, entonces hacerte calcular para 10 días, 15 días o 20 días la inflación. ¿Ah? Depende de los datos que yo te dé. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Después tenemos la inflación acumulada. ¿Cómo se simboliza? Con una H mayúscula la inflación acumulada. ¿Mm? ¿Qué fórmulas para determinarla? La inflación acumulada. Con los números índices. ¿Mm? Ojo, sale de acá. Sale de esta fórmula. De esto que está acá. Entonces, H sub K es igual a I sub K sobre I 0 menos 1. ¿Entendido? Sí, profe. La inflación acumulada en el periodo K es igual a I sub K sobre I 0 menos 1. Acá este ejemplo lo he puesto más adelante, pero después mirándoselo recién, se los traje acá como un ejemplo de inflación acumulada. Porque vos tenés del 31 del 12 del 2018 al 31 del 12 del 2019. Entonces ahí hay un año que ha pasado. ¿Mm? Entonces esta H tendría que ser H mayúscula. No la pude cambiar, es decir, porque estaba apurado para ya entrar a dar clase. ¿Mm? Pero acá, considérenlo que acá va la H mayúscula. ¿Ah? Es el único error que hay en el apunte. ¿Mm? Con las tasas Profe, periódicas, sí. la inflación acumulada sí o sí es para un periodo de un año mínimo. No, puede tener para los 3 primeros meses. Por ejemplo, yo te puedo decir, calcule la inflación acumulada del primer cuatrimestre del 2021. ¿Ah? Calcule la inflación acumulada del primer semestre. ¿Mm? ¿Estamos? No solo se refiere a años, se puede referir a trimestres, a semestres. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Vamos a dejar entrar a la persona que está por entrar. Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, Profe, disculpe,
Entonces, ¿qué diferencia hay entre la fórmula de inflación y la inflación acumulada? ¿Qué diferencia hay? Que Sí. la inflación acumulada se refiere a muchos meses, a varios meses. ¿Mm? ¿Entendés? Mientras que la tasa periódica de inflación se refiere a un periodo y por lo generalmente es a días o meses. ¿Entendiste? ¿Quedó No, claro? pero no, porque habla en los apuntes, va, en general, claro, no, me estoy confundiendo con lo primero que dijo de los apuntes, que dice que a partir del cual se realizó comparación expresado, el periodo inicial está expresado en meses o en años. Entonces, claro, ahí no me deja dudas sobre qué diferencia hay entre estas dos mediciones. Entiendo que una es la suma con respecto a otros periodos, pero la otra también se puede calcular por diferentes periodos. Fíjate, yo a esto me refiero a un mes, o me puedo referir a 5 días en la tasa periódica de inflación. ¿Ah? Pero por lo general la tasa periódica de inflación es de un mes. ¿Entendés? Comparás el mes de febrero con el mes de enero. ¿Mm? Mientras que la inflación acumulada, ¿ah?, se debe, acumulada, ¿a qué se refiere? Se refiere a varios meses, ¿ah?, que ha pasado. ¿Mm? Es acumulada. Vos acumulás enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Por ejemplo, si yo te pidiera determine la inflación del primer semestre, te puedo decir determine la inflación de los primeros 10 días del año. ¿Ah? Entonces vos vas a sacar la inflación de octubre, es decir, acumulada a octubre. Entonces, ¿vos qué tenés ahí? Vos tenés un producto de varias inflaciones, ¿entendés? El factor de indexación de enero por el factor de indexación de febrero por el factor de indexación de marzo, ¿entendés? Eso todo, hasta octubre, te va a formar la inflación acumulada te va a permitir calcular la inflación acumulada de octubre. ¿Entendés? Es decir, que vos cuando hablas de inflación acumulada, se refiere de varios meses. ¿Mm? Bien, profe, gracias. La inflación acumulada se refiere a varios meses. La inflación, la tasa periódica de inflación, a un solo periodo. Puede ser un día o puede ser un mes. ¿Mm? Profe, que Bien. así mismo, Iba a decir que si se podría decir que la inflación acumulada es varios periodos y la tasa Sí, periódica es de un periodo. la tasa periódica es de un periodo. La inflación acumulada es de varios periodos. ¿Mm? sí, yo quería agregar, a ver si entendí bien, el tema de la tasa acumulada, tanto la tasa con un solo periodo. De acuerdo o sea, de acuerdo al dato que te den, si es el índice o la tasa periódica, es la fórmula que vas a utilizar. Ajá. Fíjate vos, yo acá tengo con números índice, entonces, ¿qué inflación acumulada cómo la va a calcular? Dividiendo los dos índices menos uno. ¿Ah? El índice de Sí, sí. diciembre del 2019 sobre el índice de diciembre del 2018. Pero ¿qué ocurre? Si vos tenés la tasa periódica de inflación, ¿cómo va a calcular la inflación acumulada? 1 más la tasa de inflación de enero, por 1 más la tasa de inflación de febrero, por 1 más la tasa de inflación de marzo, por hasta el mes que yo te pida, menos 1. Exacto. Entonces, si yo te doy las tasas periódicas de inflación como dato,
calcular la inflación acumulada por esta fórmula. Si yo te doy los números índices, lo calculás a partir de esta fórmula que está acá. ¿Mm? Es decir, que la inflación acumulada la puedes determinar de dos formas. ¿Mm? Igual Exacto, que sí, el de acuerdo a los ajuste datos. del capital inicial. El ajuste o la indexación, el ajuste del capital inicial lo puedes calcular a través de dos fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas que vimos? Esta es la primera, ¿m? En función de la tasa periódica de inflación, y esta es la segunda. Que ojo, no difieren mucho de lo que vimos recién. Acá saco B, acá pongo HK y pongo -1 acá atrás. ¿Lo ven? Acá Sí, pongo profe. inflación acumulada. Acá saco esto, el capital inicial lo saco y pongo -1 atrás. A ver, esta fórmula no es parecida a esta. Sí, muy parecida. Sí, profe. ¿Entienden? Entonces ustedes no tienen que memorizar tantas fórmulas. ¿Mm? Y esta es parecida a la que está más arriba. Lo único que le falta acá es multiplicar por B sub 0 y sacar el -1. Y acá poner B sub K. ¿Mm? ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Vamos a la tasa mensual promedio de inflación. Bueno, acá en muchos apuntes de ustedes la van a ver. Yo no lo pude hacer. Es decir, quieren que les diga, busqué por todos lados. Es una H con un palito. La H minúscula con un palito inclinado, así lo simbolizamos también. La tasa mensual promedio de inflación. Yo la hice con una letra sigma. ¿Ah? Pero nosotros, si ustedes ven los apuntes, va a ser una H con un palito atravesado. ¿Mm? Como no lo podía obtener para escribírsela, bueno, usé sigma. ¿Cómo se saca la tasa mensual promedio de inflación? ¿Mm? ¿Cómo la sacamos? Bien, aplicando esta fórmula. ¿Mm? La tasa acumulada aquí es igual a 1 más la tasa periódica elevado a la K menos 1. ¿Mm? Así se saca la inflación acumulada a partir de la tasa mensual promedio de inflación. ¿Estamos? Si quiero calcular sigma, ¿qué voy a llevar? Este 1 pasa sumando, ¿o no? Entonces me queda 1 más HK. Este otro 1 pasa, es decir, no pasa nada, porque ¿qué pasa? Lo que primero tengo que sacar es la potencia. ¿Y cómo pasa? A raíz. Entonces la raíz a la K de 1 más HK. Y el -1 está restando. ¿Mm? ¿Estamos? Otra forma que lo pueden encontrar escrito ustedes, la raíz se escribe como potencia como 1 sobre K. ¿Mm? Esta forma de escribirla es la misma que esta. ¿Ah? ¿Mm? Matemáticamente significan lo mismo estas dos formas. La raíz K enésima de 1 más la inflación acumulada, menos 1. Y acá es el factor de indexación de varios meses elevado a la 1 sobre K, periodo, menos 1. Bien. ¿Me podés repetir la pregunta porque no me puedo escuchar? Sale todo entrecortado. No, no te escucho bien ahí. Ahí no te escucho. Hola, hola. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, profe, igual por ahí Sí, profe. se le corta un poquito, pero sí, igual se escucha bien. Sí, profe, se escucha. ¿Cómo podemos hacer con la compañera? ¿Qué preguntó la compañera? ¿Alguien la pudo escuchar bien? No. ¿Podés repetir la pregunta? Que lo ponga en el chat, profe, y lo repetimos nosotros si quiere. Bueno, le podés escribir la pregunta en el chat, así me lo dicen tus compañeros. Miren, lo que tiene que quedar claro, que la tasa mensual promedio es un promedio. ¿Ah? Pónganle que ustedes en enero tuvieron una tasa de inflación del 4%, en febrero una tasa de inflación del 5% y en marzo una tasa de inflación del 6%. ¿Mm? La inflación acumulada, ¿qué va a hacer? La sacamos, ¿ah? ¿Con qué? Aplicando esta fórmula. ¿Mm? Aplicando esta fórmula, porque yo tengo las tasas de inflación de esos 3 primeros meses. ¿Mm? Saco el valor y ¿qué ocurre? Obtengo la inflación acumulada. Pero la inflación periódica, cuando yo saque sigma o la H con el palito, es una promedio de esas 3. ¿Entendido? Tasa mensual promedio. Es decir, estoy sacando un promedio de la inflación de enero, de febrero y de marzo. ¿Mm? Para el ejemplo que yo di, si para los primeros 6 meses va a ser de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Y qué saco? Una inflación promedio de esos 6 meses. ¿Entendido? Profe, ahí la chica puso que sí, era eso lo que quería preguntar, lo que usted acaba de Bueno, explicar. bueno, buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias. De nada. Profe, otra duda. Sí, Disculpe. Ahí en la fórmula que está mostrando, si yo tengo la H arriba, la H sumando a la izquierda del igual, ¿usted le está pasando, sumando también no, porque al vos, otro término o estamos hablando de dos fórmulas distintas? Eso me confundió, disculpe. no, mira, ahí te lo resuelvo rápidamente a mi compañero y amigo y alumno. Mira, voy a pegar esta. ¿La ves? La agrando un poquito. Sí, profe. Bueno, vos querés despejar sigma, ¿o no? Sí. Si vos querés despejar sigma, ¿cómo va a pasar la potencia? A raíz. Y bueno, entonces, para que ahora te lo pasa a raíz. ¿Y a qué raíz? K. A la raíz K. ¿Mm? ¿De quién? De 1 De 1 más sigma. más, no, de No. 1 más la inflación acumulada, H. H sub K. ¿Mm? ¿Entendés? Sí, pero sigo con duda, digo, porque Ahora, cuando yo ahí la voy. paso al otro lado está sumando. Pero para que termine. Ah, bien. Esto te da 1 más. Deja que copie este sigma, si no. Más
sigma. Entonces, ¿qué pasa con el 1? ¿Qué está haciendo el 1? Sumando, ¿Cómo pasa? restando. Restando. Entonces, ¿qué te va a quedar a vos? Lo que te va a quedar es que este 1 pasa restando y acá esto se va. ¿Y qué te queda? Que sigma es igual a la raíz k enésima de 1 más h menos 1. Ah, perfecto, listo. Lo que pasa es que yo mentalmente estaba pasando la H de la izquierda a la derecha. Entonces, si yo querés que te diga una cosa, ahí puede ser que les hice lío yo. Porque, ojo, siempre uno pone lo que quiere encontrar a la izquierda. Sigma Claro. igual a tanto. Ustedes cuando despejen, chicos, bajen. No pasen el sigma para el otro lado, porque se les va a hacer lío. Acá tienen una igualdad. El primer miembro es el factor de indexación para cada periodo. Entonces, bájenlo. Y ahí dicen la potencia. ¿Cómo pasa? Raíz. Entonces pasan la raíz y les queda igual a esto. Y después pasan el 1. Bien, ahora sí, profe. Sumando, restando. Yo tenía cruzados los términos. Sí, ojo, no es solo a vos. A muchísimos alumnos le pasa esto. Gracias, profe. No, de nada. ¿Entendidos todo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos al último tema. Y terminamos inflación. Relación entre la tasa de interés, la tasa de inflación y la tasa real. Acá para poderlo demostrar les tuve que hacer este gráfico para que ustedes lo entiendan mejor. Yo parto de un capital inicial y este capital inicial se capitaliza por 1 más i y ¿qué obtenemos? Un capital final A. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Capital inicial se capitaliza por 1 más i y obtengo un capital final A. Bien. ¿Qué es esto? El capital final se puede determinar por dos formas. A partir del capital inicial que se capitaliza. Un periodo. ¿O cómo? Si en dicho periodo hay inflación, entonces el capital se actualiza. O se indexa. Si en dicho periodo hay inflación, entonces el capital se indexa. Bien, veámoslo. Profesor, Si hay inflación, entonces B sub 0 por 1 más H es B sub 1. se Sí. me corta a mí. Vamos de nuevo. ¿Se te cortó? Sí, profesor, Hola. sí. ¿Ahora te volvió? ¿Ahora me escuchas bien? Sí. Bueno. Vos, el capital inicial, si hay inflación, que la tasa es 1 más H, se indexa. Entonces, ¿qué va a obtener? B sub 1. Entonces, ¿qué va a hacer? B sub 1, ¿qué va a ser igual a B sub 0 por 1 más H? Que vos lo podés ver acá. Si en dicho periodo hay inflación, entonces se indexa. B sub 1 igual a B sub 0 por 1 más H. Luego, dicho capital B sub 1 se capitaliza hasta obtener el capital final A. Entonces, se capitaliza hasta obtener el capital final A. ¿A qué tasa? A la tasa real.
1 más R. Es decir, la R es una tasa de interés. La tasa real es una tasa de interés. Entonces, ¿qué obtenemos? Que B sub 1, el capital final es B sub 1 por 1 más R. Pero 1 más R, es decir, B sub 1, ¿qué era B sub 1? B sub 0 por 1 más H. Sustituimos. Entonces, capital final es igual a B sub 0 por 1 más H, que esto me representa el B1, por 1 más R. Entonces, si yo tengo la tasa de inflación y la tasa real y el capital inicial, calculo el capital final con esta fórmula. Si yo tengo la tasa de interés, calculo el capital final como el capital inicial por 1 más I. Pero ¿qué observamos en el gráfico? Que si nosotros llegamos al mismo capital final, tanto violeta como por el camino rojo, llegamos al mismo capital final, puedo igualar esas dos fórmulas. ¿Entendido? Podemos igualar estas dos fórmulas. Entonces va a ser B sub 0 por 1 más I igual a B sub 0 por 1 más H por 1 más R. Entonces el B sub 0, que es el capital inicial, como está en ambos miembros, se simplifica. Y que 1 más H por 1 más R. Es decir, que de ahí, de esta fórmula, yo puedo despejar la tasa periódica de interés, la tasa periódica de inflación o la tasa real. Si despejo la tasa de interés, ¿qué va a ser? 1 más H por 1 más R menos 1. Es decir, el 1 le pasa restando. Si quiero despejar la tasa de inflación, ¿cómo pasa? 1 más R que está multiplicando pasa dividiendo. Y el 1 de la H pasa restando. Y si queremos sacar la tasa real es 1 más I sobre 1 más H menos 1. Entonces, la tasa real, si es positiva, ¿qué dice? Que yo no pierdo plata. Si la tasa real me da mayor que 0, me está diciendo que yo en ese periodo que hice un plazo fijo y que hubo inflación, yo gané plata. Si R es igual a 0, ¿qué me dice? Que no gané ni perdí plata. Pero si R es menor que 1, menor que 0, perdón. Si R es menor que 0, ¿qué vamos a observar? Y que si bien mi capital que yo tenía y lo puse a plazo fijo se capitalizó, pero la plata que yo gané fue mucho menor debido a la inflación. Es decir, yo perdí plata debido a la inflación. ¿Está claro? ¿Lo puede repetir, profe? Sí, profe. Vamos es como nuevo. dicen, ¿le gané a la inflación o la inflación me comió? Sí, señor. Es decir, si bien vos tenés, por ejemplo, tenías 10.000 pesos, lo pusiste a plazo fijo, te dio 10.200. Pero con esos 10.200 vos compras menos que con los 10.000 que tenías un mes atrás. Entonces, ¿qué decís vos? La inflación me comió. Gracias, profe. A pesar que el capital se incrementó y vos tenés más plata, pero esa plata te rinde menos para comprar. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sobre todo el último caso. Cuando la tasa real es menor que 1. Es menor que 0, perdón, la tengo con 1 porque veo el 1. Cuando es menor que 0, es negativa. Cuando la tasa real es negativa, significa que la H es mayor que la I. Entonces,
la tasa de inflación es mayor que la tasa de interés, entonces uno compra menos. Si la tasa de interés es mayor que la H, uno compra más producto. ¿Mm? Se capitaliza, no pierde plata. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno. ¿Con la profesora hicieron un ejercicio de inflación? No, no hemos llegado a descuento todavía con ella, creería. Bueno, no hicieron ejercicio de... lo que ustedes hicieron fue el práctico de interés, nada más. Sí, profe. Bien. Bueno. Eh, bueno. ¿Ustedes tienen el práctico de inflación y descuento? Sí, sí, profe. Bien. Vamos a hacer algo. Como les di inflación, vamos a hacer ejercicio de inflación. Los ejercicios de inflación son ¿cuáles son los ejercicios de inflación? ¿Mm? El ejercicio 7, todos tienen el práctico, es este práctico. ¿O no lo tienen? Sí, profe. Va, algunos lo tienen, creo. ¿Lo ven ustedes? ¿Está subido en la plataforma? Sí, trabajo práctico de descuento e inflación. Ahí lo pasa al grupo en todo caso para que lo tengan. Bueno, si lo podés subir, Germán, si no lo trato Sí, de profe. buscar yo, se lo Ahora lo subo. busco yo. Lo subo, no se haga problema. Vamos a hacer una cosa, como el viernes es feriado, es decir, es feriado por Semana Santa, yo voy a tratar de darles ahora el práctico, los ejercicios de inflación, que son el 7, el 8, y el 10, creo. ¿Mm? Los vamos a hacer para ayudarle a Silvana que el miércoles ella les dé clase, entonces le da descuento. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque justo no ha agarrado los dos feriados, a ella el miércoles y a mí no va a agarrar el viernes. ¿Mm? Entonces no sirve de nada que yo vaya adelantando, si ustedes no han visto todavía nada del práctico de descuento e inflación. Si quieren podemos ver descuento, pero bueno. Pero ya que la tenemos inflación, apliquémoslo. ¿Mm? Que inflación lo tenemos visto, apliquémoslo y lo vemos aplicado. ¿Mm?
Profe, ahí ¿Estamos? se los mandé a los chicos. Es uno que dice, descontamos un documento de 42.000 pesos en el ejercicio 1. Sí, ¿Es ese? con Es ese, entonces. vencimiento a 32 días. Sí, El profe, banco ese me mismo. deposita 40.110 pesos. Ok. Bueno, los chicos lo tienen, entonces vamos buscándolo lo que Sí, mandó el profe. compañero. ¿Quieren que paremos 10 minutos y después seguimos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, No, profe, sigamos. Por mí sigamos. sí, Hernán. Sí, ¿los exámenes cuándo son? Y mirá, pensad antes del 20 de abril no van a ser, ¿entendés? Porque todavía nos queda renta y renta es largo. ¿Ah? Entonces, yo creo que bueno, después del 20 de abril puede llegar a ser parcial, principio de mayo. ¿Mm? Entre el 20 de abril y 1 de mayo, por ahí vamos a estar. Bueno, gracias, profe. Todo depende de cómo lleguemos, ¿ah? Bueno, Profe, en plataforma hay también un trabajo práctico, por lo menos lo tengo yo, de inflación, dice ejercicios extra. Solamente inflación, no descuento. bueno, ese no, ese querés que te diga, eso es para que ustedes tengan de ejercicios extra. ¿Ah? Genial. Ojo, vos lo tenés que buscar el trabajo práctico este en descuento. Es decir, en la plataforma, si lo buscás, buscarlo en el trabajo práctico de descuento. Genial. Y ese práctico es el de descuento de inflación. Porque tiene, acá se los muestro, la primer parte, la primer parte, no sé si lo ven bien ahí, se lo muestro a la cámara. Sí, profe. Ese es el que pasé yo. La primer parte, y después tienen tablas, que son números índices, atrás. ¿Mm? Y esos son los ejercicios de inflación. Ah, esas Este- tablas no están, profe. En el Ah, que no lo yo tenés, tengo. ¿no? No, No, no yo está sí la lo tabla. descargué de la virtualidad y no, tampoco está. Bueno. Déjenme a ver si lo encuentro y se los paso. Se lo estoy buscando. Esperen que no lo tengo a mano. No se me vayan, no se me vayan a dormir, che. ¿Están todos?
Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, 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 sí. sí, profe. Aprovechen para tomarse un café. Que estoy viendo en el pen a ver si en el pendrive que tengo, a ver si lo tengo. Si lo tengo en el pendrive, zafaron. Profe, ¿todavía no empieza con los ejercicios? No, todavía no. Estoy buscando el trabajo práctico. Bien. Mi- Espérame 30 segundos a ver si ya lo encuentro. Qué suerte que tienen ustedes. Ay, no tengo la tabla. Tengo el práctico, pero sin la tabla, el chico. Le vamos a sacar una foto. Sí, en todo caso, pase una foto para que podamos ir trabajando y después lo podría mandar si lo encuentra. Sí, porque si no está la tabla con los números índices, no sirve nada. No puede ser. Yo creía que iban a tener suerte. A ver, vamos a ver. No lo encuentro. Es decir, ¿saben? Está el práctico, pero no está la tabla.
Bueno, Profe, la tabla está en el punto número 2. la tabla está en el ejercicio 7 y en el 8. En el práctico. Bueno, profe, haga lo que usted dice, mande una fotito y ahí nosotros Sí, lo vemos, lo hacemos de ahí. estoy Sí, está bien. buscando si podemos hacerlo más rápido, porque si no vamos a estar... Uy, se acopló. Sí, estoy buscando ese dos, a ver si lo puedo lograr. Bien. Ustedes en la plataforma no lo tienen subido. ¿Lo vieron, lo miraron bien? Sí, profe, está subido, pero sin la tabla. Mm. 30 segundos y si no, arrancamos por otro lado. Bueno. Sí, yo tengo la misma parte que le he dado al compañero. Aplicando los valores, sí, pero no sale en la tabla. Bueno. No sirve nada. Bueno, chicos. Cambiamos de rumbo. ¿Qué les voy a dar? ¿Hacemos descuento? ¿Les parece? Porque de acá que les saque la foto, se las mande. Sí, profe, aparte con la profesora Silvana aún no hemos practicado descuento, así que podemos verlo con usted. Bueno. A ver, volvemos a la plataforma. Vos el práctico se lo mandaste, entonces. ¿Todos ven el primer ejercicio? Yo todavía no. Dice, descontamos un documento de 42.000 pesos con vencimiento a 32 días. El banco nos deposita 40.110 en nuestra cuenta. Calcular la tasa periódica de descuento.
la TNA correspondiente y la tasa de descuento equivalente para 30 días. La tasa de interés equivalente para I-30, la TEA de D32, D30 y 30. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Lo tienen ustedes ese ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Bueno. Entonces, dice, descontamos un documento de 42.000 pesos con vencimiento 32 días. El banco nos deposita 40.110. Entonces, ¿cuál es el valor nominal y cuál es el valor actual? ¿Nadie me va a contestar? ¿Lo vieron Nominal es conmigo? 40.110. El nominal son 42.000. ¿Cuánto era? El valor nominal es lo que se firma el pagaré. ¿A cuánto se firma? 42.000 pesos. ¿Mm? Claro. Entonces, dice que el banco nos deposita 40.110. Es decir, ese va a ser el valor actual. ¿Mm? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, hagámoslo. ¿Mm? Comparto pantalla. Esperen que esta hoja no es. Vamos a abrir una nueva hoja. Bien. Entonces, acuérdense, valor nominal es el valor al cual yo firmo el pagaré. Entonces, ¿a cuánto pagaré? A 42. Esperen que voy a agrandar un poquito más la letra. A va a ser igual a 42.000 pesos. ¿Cuánto va a ser el valor de B? 40.100. 40.110. Bien. Eh, 40.110. Ustedes lo han dicho. Bien. ¿Los días a cuántos son? 32. Bien, entonces,
32 días. Eso me va a dar una tasa de descuento De 1900. de 32, que no la conozco, o sí la conozco. Sí, se puede sacar A menos B. Entonces, la tasa periódica de descuento a los 32 días no la conozco, entonces la tengo que sacar. Eso es nuestra primer incógnita. Entonces, nuestra primer gran pregunta ¿qué dice? Determinar la tasa periódica de descuento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, calcularla. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Yo se lo explico y descuento. Que A es igual a ¿qué? A B, ¿por qué? B dividido A. Ah, ¿cómo? Ya se me olvidaron las formas. Por Muy bien, 1 menos D. A igual a B por 1 menos D. Gran fórmula gran. El capital final, el valor nominal es igual al valor actual por 1 menos D. Perdón, estoy hablando tontera y nadie me ha dicho nada. ¿Por qué estoy hablando tontera? El valor actual es igual al valor nominal por 1 menos D. ¿Entendido? ¿Estamos? Bueno. Bueno, saquemos los datos. ¿Cuánto era el B? 40.110, ¿o no? ¿A qué va a ser igual? A la, que vale ¿cuánto? 42.000, ¿o no? Por ¿cuánto? 1 menos D. ¿Qué tengo que despejar? La D. ¿Cómo pasa el 42.000? Dividiendo. ¿Seguro? Sí. Bueno, me alegro que están re seguros. Entonces va a pasar dividiendo. 40.100 dividido ¿cuánto? 42.000. 42.000. ¿Y el 1 cómo pasa? Sumando. Ah, ¿cómo sumamos? Restando. Restan. Perdón, restando. Muy bien. ¿Y a qué va a ser igual? A menos. menos 0,045. Sí, pero pará, que estoy escribiendo acá. De 32. Y Ahí después te lo escribí con su índice, ¿ah? Bueno, ¿cuánto te dio? menos 0,045. Con todos los decimales quiero, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ahora voy, para que lo escriba. Ojo, esto es muy importante, colocarle todos los números decimales. ¿Me lo puedes repetir? ¿Cero coma? Menos 0,045. Muchas gracias.
Bien. ¿Qué pasa con el signo menos? Si multiplico por -1 a ambos miembros de la igualdad, ¿qué me va a cambiar? Me va a quedar positivo. Positivo. Muy bien. Entonces, hacemos eso, cambiamos el signo todo. Entonces, ¿qué me queda? Que de 32 es igual a ¿qué? Es igual a 0,045. Un 4,5% es la tasa de descuento para 32 días. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, me alegro. El punto B, ¿qué dice? Calcular la tasa nominal anual adelantada. Bueno, se me perdió la B, chicos. Ahí apareció. Bueno, ¿cómo calculamos la tasa anual adelantada? La tasa anual adelantada sobre 365 igual a dm sobre m. Muy bien. Gracias que te acordaste. ¿Cómo es tu nombre? Belén. Muy bien, Belén. Gracias. Porque yo no me acordaba. Esto se los he dado yo el viernes pasado. Ya se me olvidaron. El equipo. ¿Qué pasó con el equipo? ¿Qué ha pasado con el equipo? Lo siento muy callado todo el equipo. ¿De 32 sobre cuánto? ¿Cuánto ponemos, equipo? 32. 32. ¿Mm? A ver si lo puedo agrandar. Ahí lo agrandé, chicos. Bien. ¿Cómo pasa el 365? Multiplicando. Bueno. ¿Seguro? Sí. 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 Guarda que aseguro se lo llevaron preso. Bueno. Si ustedes me dicen qué pasa multiplicando, yo les hago caso. Les voy a creer en todo. Por 365. Bueno, calculemos. ¿Se animan? Me dio 0, Ya estoy, para un poquito que estoy pegando. Acá, ¿qué ponemos? 0,0.
45. Muy 45. bien, Ay, me colgué. muy bien, muy bien. ¿Igual a qué? Entonces, ¿cuánto dio todo eso? 0,51, 0,51. 32, 81, 31, 25. 25. 51, 32, 81, 25. Sí. Muy bien. Pero ¿cómo anda este equipo? Bien. El segundo punto entonces está calculado. ¿Qué calculamos en el punto C? La tasa equivalente de descuento a 30 días. Bien. En el punto C dice la tasa de descuento equivalente para 30 días. Bien. Ponemos C de 30. ¿Dudas hasta acá de los alumnos? ¿Algún alumno tiene dudas de lo que hemos hecho? No, Chicos, profe. No, profesor. ¿han entendido hasta acá todo Bien. entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, no es nada de otro mundo. Bueno, Profe, sí. se le escapó un 0 en la TNA en el resultado. Ah, Es va a ser. 0,51. Bueno, muy bien. Gracias, secretario. No, nada. Muchas gracias. Sí, se me escapó un cero, che. ¿Querés que te diga? Bueno, ¿cómo calculamos la tasa de descuento a 30 días si nosotros tenemos la D32? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por equivalencia de tasa o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sí. ¿Seguro? sí. Bueno, entonces, vamos a poner 1 menos de 30 igual acá está el igual. Igual, vamos a tener que poner exponente, después vamos a poner paréntesis, 1 menos, ¿qué ponemos acá? ¿El de cuánto? El de 32. Muy bien. Elevado, ¿a qué? Al A 30 sobre 32 sobre 32. 30. Ay, Bueno, a ¿cómo 30 quedó? sobre 32. ¿Seguro? Sí, porque es Sí. M1 sobre M2. Muy bien. Segurísimo tenés que decir vos. Segurísimo. Bien. Ahí está. La equivalencia de tasa. 1 menos de 30 es igual a 1 menos de 32 elevado a la 30 sobre 32. ¿Mm? Bueno, podemos poner ya los valores.
podemos sacar el 1 si quieren después. ¿Cómo pasaría el 1? Sumando. Sumando. ¿Cómo sumando? ¿Qué Ah, signo tiene adelante el 1? Restando, está sumando. Perdón, restando, tal cual. Bueno, ya me lo han dicho 2 veces. El 1 es positivo, el que es negativo la de 30. ¿Estamos? Guarda con eso el equipo. Bueno, ¿qué les da acá? 0,045. ¿O no? Si no mal recuerdo, sí, 0,045. Bueno, ¿quién me obtiene este valor? A mí me dio 0,047120418. Re largo. Ya estoy con vos, para un minuto. Sí, ojo, tenés que poner todos los decimales. Acá hay que poner todos los decimales. Te digo, ¿cuánto me dijiste? 0,95. No, 95 Profe, no no. me da, sí. Ahí me dio menos 0,042 Sí, 24 77 94 25. bien. Escribo entonces, 0, ese me gustó más, che. 0,042 0,42 24 24 24 77 94 25. A ver, todo el equipo tiene que darle ese resultado. Sí, profe, Sí, me había olvidado de dejarle profe, a mí me dio. Bueno, y el signo menos con el otro signo menos se van. ¿Vamos? Es decir, cuando, ojo, siempre tiene que quedarle la D negativo, porque ojo, cuando ustedes sacan la cuenta le dan negativo. ¿Entienden? Multiplicamos a ambos miembros por menos 1, se va. Entonces, ¿qué me queda? Que D 30 igual a 0,042, 24, 77, 94, 25. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Vamos a ir al punto D. Este ejercicio tiene 500 puntos. La tasa de interés equivalente a 30 días. ¿Mm? Me piden la I, ¿cuánto? Y 30. 30. 30. Ujú. Vamos. La I30. ¿Cómo sacamos la I30? Esa era la que era D dividido 1 menos D. Muy bien, muy bien. Very good. Yo creía que se iban a olvidar de eso. Y 30, lo vamos a hacer elegantón, ya que estamos. Es decir, como dijo San Martín, las cosas se hacen bien o no se hacen. O si no, no se hacen. Dividido. ¿Qué cosa?